Esto, esto debe ser muy interactivo, así es que por favor les voy a suplicar que me ayuden a resolver este problema. ¿Están atentos, atentas? Empezamos. En casa de Mario vive su esposa Carmen. Y cada vez que Mario se va al bar cada noche, Carmen se va a la casa de Raúl. Vuelvo a contar la historia. Mario y Carmen son esposos. Mario se va cada noche al bar y cada vez que Mario se va al bar, Carmen se va a la casa de Raúl. Uno de esos días, cuando Carmen se está por regresar en la madrugada a su casa, viene un loco, la agarra a Carmen y la mata. La mata. ¿Quién es el culpable? Por favor, si me podrían ayudar. Sí, qué triste, la mata. Pero por favor, no me respondan el loco, porque el loco es inimputable. ¿Quién creen que tiene la culpa? ¿Quién fue la persona que ocasionó esto? Mientras vamos comentando, déjenme por favor responderles a los que piensan que es Raúl. Raúl será el culpable, quizás sí, porque le dijo, no te vayas todavía, espérate un ratito, no debió permitir que Carmen entrara. Para los que han respondido, a ver, voy a leer un poquitito acá. Para los que han respondido, Mario, me dirán, pero ¿por qué toma este chico? Se pasa, cómo se ve cada noche al bar que tiene en la cabeza y su esposa está ahí sola. Obviamente que sola, sin compañía, tenía que buscar una nueva compañía, ¿verdad? Otros me dicen acá, Carmen, ella misma es culpable porque bien hecho que le pasó eso. Porque ella, si su esposo salga de su casa, ella tenía que quedarse ahí y ser una señorita o una señora, ¿verdad? Permítanme contarles quién tiene la culpa. Pero mejor, primero les cuento la historia completa. Mario y Carmen son esposos y Raúl es el hermano de Carmen. Solo que Raúl se rompió el brazo y la pierna en un accidente muy fuerte y no puede movilizarse ni atenderse. Y entonces Carmen se ha comprometido por este mes cuidarlo. Y me dirán, ¿y por qué Mario entonces se va al bar? Porque Mario es dueño del mejor bar de la ciudad y es el mejor barman de la ciudad. Y ahora todas esas personas que me han contestado ya saben la historia completa. Mario es barman, Raúl es el hermano de Carmen y nadie hizo en esta historia nada malo. Lo que pasa es que mi pregunta fue muy perniciosa, pero más perniciosa fueron sus cerebros. ¿Cómo se sienten? ¿No les da vergüenza pensar tan feo de las personas? ¿No les da vergüenza armar toda una historia así media macabra y muy perniciosa? Ay, ¿por qué será? Dice, ahí ya cambió todo. Es que estamos en una sociedad muy rara, dicen así que todos los días nos alimentamos de eso. Para que nunca más nos pase eso, voy a empezar a pedirles, por favor, que cada vez que tengan información, no den por sentada que es por real. Nunca piensen que es completamente cierto. Siempre cuestiónense. Tengan un pensamiento crítico. Una de las claves para hablar sobre el tema que vamos a abordar hoy día es ese pensamiento disruptivo, pensamiento crítico, que no juzga sin saber, sino profundiza la información y que se ocupa muchísimo de entender las cosas desde las causas originarias.
Miren qué rayos está hablando. Permítame invitarlos, por favor, a no suponer. No supongamos. Vamos a hablar con profundidad y claridad, siempre con un juicio crítico. Porque nuestro cerebro, desde que somos chiquititos, se empieza a llenar de muchos paradigmas, de muchos sesgos cognitivos que acortan nuestro mapa del mundo. Y para hablar de innovación necesitamos aperturar nuestro mapa, que nuestro mapa esté llenito de información en la cual nosotros podamos ampliar cada vez más las fronteras de nuestros pensamientos. Voy a leer un poquito que dice, nunca dudé de Carmen. Todo es por culpa de la sociedad. Preguntas. Dice, a ver, dice, entonces sobrarán preguntas y faltarán respuestas. Bienvenida a ese mundo. Porque si cada vez que nos cuestionamos se genera en nuestro cerebro una sinapsis, imagínense qué bonito es cuestionarnos. Preguntarnos una y otra vez de qué maneras podríamos hacer lo mismo y encontrar resultados diferentes, o al revés, encontrar diferentes resultados haciendo diferentes cosas. ¿Por qué es importante esto? Miren esa información. 40 de cada 100 peruanos adultos están involucrados en una aventura emprendedora. Eso es altísimo. 40 de cada 100. Si somos como 33 millones de peruanos, más o menos son como 6 millones. ¿Conocen a ese personaje de ahí? Es el Cholo Juanito. ¿Qué sabemos de este señor? A ver, cuéntenme. Sabemos, por ejemplo, que representa mucho del peruano emprendedor. Vamos a hablar con claridad. No ha pasado por una universidad, no tiene un título profesional, quizás ni terminó secundaria, ha generado riqueza a partir de su talento y tiene todo un mundo de posibilidades por seguir desarrollándose, pero lo hubiera hecho de manera más rápida si es que hubiera podido ser más ágil. Pero es buenísimo. Estamos en un país que está considerado como o que tiene la tasa más alta de emprendimiento del mundo. Y suena genial, pero adivinen dónde están esos emprendedores. ¿Cuál es la cuna del emprendimiento? Igual que la cuna de nuestra cultura. Es Puno. Si se pone en un espejo, somos nosotros, son ustedes. Son sus papás, son su familia. Puno es la región más emprendedora del Perú. Pero ¿y si es así? ¿Por qué no estamos gestionando y generando full PBI? ¿Y por qué no tenemos mucha rentabilidad, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Si tenemos todas las potencialidades humanas, recursos naturales para hacerlo posible. Porque no estamos enfocados o no estamos bajo una cultura de la innovación. Lamentablemente, esa es nuestra brecha y eso es lo que la universidad, el vicerrectorado, la incubadora pretende cerrar. Queremos llevar información hacia ustedes para que la adapten, la adopten y la pongan en práctica en cada uno de sus sueños emprendedores. Y vamos a ver de qué se trata. Miren esa imagen y dice, el diseño está antes que la sustentabilidad, porque hablamos muchísimo sobre sostenibilidad, sustentabilidad, y nuestro mundo no es sostenible por y gracias a errores de diseño. Les voy a mostrar. Miren, por ejemplo, cada vez que alguien pase por un vertedero de basura, se dará cuenta que eso, todo lo que ve botado allí, es un error de diseño. Cada vez que ustedes vean que un producto dura muy poquitito y termina mucho más rápido en la basura, es un error de diseño.
Diseños de productos descartables con muy poca vida útil. Por ejemplo, un frasco de shampoo nos dura máximo 15, 20 días un shampoo, un frasco. Inmediatamente se va a un basurero. Y miren, pero ¿qué? ¿Me va a coleccionar potes de shampoo? No, no es la idea. La idea es de que ese pote te dure unos 10 años. Mira, pero ¿cómo? Yo no te estoy diciendo que el shampoo te dure 10 años. Te estoy diciendo que el pote de shampoo te dure 10 años. Y eso simplemente es un tema de diseño. Volvemos. Miren esa imagen. Hace 4 o 5 años estuve en Chile, que se supone que era el modelo económico de Latinoamérica, que se supone que estaba muy bien posicionado a ojos de los países de la OCDE, que para Chile, Perú era el patito feo, y uno de mis colegas con los que fuimos a dar una ponencia se cayó. Fuimos al seguro, lo que es para ellos un hospital público, y estuvimos como desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche sin que lo atiendan, con una imagen bien parecida a la que les estoy mostrando. Nunca lo atendieron y nos fuimos a una clínica particular donde le cobraron por el ingreso una garantía de $7,000 y una primera radiografía le salió $350. Era una locura. La salud en Chile no era prioridad. La salud y la educación en Chile casi todas son privadas, por no decir que la educación superior completa es privada, no hay universidades públicas. ¿Qué pasa allí? Es un diseño de servicios que genera ineficiencia. ¿Y cuáles son los resultados? Pérdida de vida o afecta la calidad de vida. Cuando nosotros diseñamos sin pensar en el usuario, pasan esos problemas. Miren, por ejemplo, esas dos imágenes de abajo. Modelos de negocio que causan problemas sociales, ambientales y ciudades desde el pilfarro. Hay tantos edificios vacíos y tanta gente sin tener un techo para dormir. ¿Y saben lo que significa para el medio ambiente la construcción de uno de esos edificios multifamiliares? ¿Cómo es posible que haya países donde haya miles de departamentos vacíos o construcciones a medio terminar y haya igual o más de personas que están sin un techo o una propiedad donde se puedan sentir seguros? Todo eso es un problema de diseño. También hay problemas de diseño de concepto, donde el consumo masivo de ciertos productos genera muchas pérdidas medioambientales, pensando que mientras más compramos, mejor estamos, con esa falsa idea de lo que es el éxito. ¿Conocen a ese hombre? Se llama o apellida Mujica, ¿no es cierto? Y está considerado como uno de los presidentes más pobres del mundo. Y cuando a él le dicen eso, lo que él dice, yo no soy pobre, ojo. Pobres no son los que tienen poco, pobres son los que quieren mucho. Esa visión es bien interesante porque habla sobre por qué nos sentimos permanentemente mal por no tener lo que pensamos que necesitamos. Y pasa por eso. Voy a un poquito leer lo que dice, ¿de acuerdo? Ajá. Mira, ahí dice, por ejemplo, recargables podría ser una opción. Sí, está hablando sobre el shampoo del que hablé hace un rato. Cuando estaba en mis estudios en Alemania, la chica donde yo vivía me dice, acompáñame a comprar shampoo. Y le digo, ya, se va al baño y saca un frasco. Y dije, no se acordará de la marca, ¿por qué está llevando su frasco? O sea, me parece algo raro, ¿no? Porque al final le tomo una foto a la marca y voy y la compro. Llegamos al mercado, al market, y abrió un caño tipo el dispensador de gaseosas, puso la botella en el pico y empezó a rellenar, lo pesó y pagó con tarjeta.
Yo nunca había visto eso en mi vida, pero ella lo venía haciendo más de 8 años. Es decir, esa forma de consumir los productos para evitar la sobreproducción de packing ya era algo normal. Fuimos a una cafetería y ella llevó su mug, su termo vacío. Y todos en esa cafetería, o la gran mayoría, tenían su propio termo. Y se servía y les costaba como 1 euro menos. Eso fue fantástico, porque ya está interiorizado, porque han diseñado a medida de una cultura que cuida su entorno. Y todas estas imágenes que les mostré hace un momentito son simplemente errores en que en el diseño de concepto, en el diseño de la estrategia, en el diseño de la gestión y el proceso de servicios, diseño de producto, diseño de sistemas, diseño de modelo de negocios. Son errores de diseño. ¿Y cuál es entonces el problema? ¿Qué es el diseño? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos de diseño pensado en el usuario? ¿De qué hablamos cuando hablamos de metodologías ágiles? Hablamos de que haya una triple conjunción entre lo que son personas, tecnología y negocio. Es decir, cubrir la deseabilidad de las personas, entregarle a las personas lo que quieren, gestionar la factibilidad tecnológica, es decir, que sea posible cubrir ese deseo con la tecnología que existe en el momento y que eso sea rentable y viable. Es decir, que eso pueda convertirse en un modelo de negocio acelerable y con alta atracción. ¿Cómo se logra eso? No desde una visión economista, les aseguro. No desde una visión de búsqueda permanente solo de la rentabilidad, sino completamente enfocado en solucionar el problema de alguien. Deme un segundo, por favor. Amor. Yo, mi amor. ¿Está bien eso? Ok. Se me sigue escuchando, ¿verdad? Sí, sí se está escuchando. Genial. Cuando yo hablo de propósito, hablo de algo mucho más profundo. Hablo de encajar y resolver un problema con su solución adecuada. Espérame un segundo. Ahora sí. Encajar el propósito significa mezclar y entender profundamente el dolor de un usuario con la solución basada en ese dolor, en la aspiración y en la necesidad. Quizás no se entienda mucho lo que estoy explicando ahorita, pero cuando les muestre las herramientas que hay para hacer esto, les va a encantar. Así es que permítanme avanzar. Las herramientas subyacen a este pensamiento. Miren, por favor, esas dos imágenes. Tengo un lado donde la empresa tradicional trata de solucionar los problemas que normalmente tienen las personas. Y tengo otro lado donde las empresas diseñan modelos para resolver problemas que aún nadie los ha resuelto o que nadie se atreve a resolverlos con un gran valor diferencial emocional. Es decir, apelando a esos insights que ni siquiera las personas están conscientes que tienen. Y ahí es donde te puedes rayar. Les voy a mostrar más de 2 ejemplos bien claros de cómo entrar desde las metodologías ágiles a océanos azules, de cómo entregar valor que nadie más pueda hacerle competencia
al menos en un mediano y largo plazo. Miren, por favor, lo que dice esta señorita, dice, me cansé de diseñar cosas que solo generaban consumo tóxico. Me cansé, dice, y comencé a preguntarme el para qué diseñar proyectos con otro sentido. Y fue donde yo encajé lo que quiere la gente, lo que quiero yo y lo que necesita el mundo. Y eso es el propósito. ¿Cómo lo hice? A través de un pensamiento disruptivo que me invita a la divergencia y afinar toda esa divergencia en la convergencia. Es entender que a mayor niveles de ideas para resolver un problema, es decir, empezamos por una fase de cantidad, luego recién viene la calidad y la convergencia para resolver problemas. Y entonces hablamos de que estas metodologías ya no son individualistas, ya no son propias de solo de sectores tecnológicos, ya no tampoco son únicas para un segmento que tiene mucho dinero, no. Ese pensamiento de diseño te lleva a poder tener un espacio de gestión colaborativa, integrar diferentes experiencias, diferentes actitudes y aptitudes de las personas para convertir en esto en algo complementario. También te lleva a ser abductivo, perdón. ¿Qué significa? Inventar nuevas opciones para encontrar nuevas soluciones, algo que hablaba ayer Erika, nuevos problemas. Y ahí es donde esto ya no busca encontrar nichos de mercado, sino busca crear nuevos mercados. Ojo, no nuevas necesidades, sino nuevos mercados. Si nosotros nos ponemos a pensar en que hoy en día la tecnología va a acabar con un montón de puestos de trabajo, tenemos también que entender que aquellos que no van a poder terminar o acabar rápido son esos donde el pensamiento pueda volcar todas sus destrezas de creatividad en vez de la tecnología. ¿Qué más? Podemos decir que este pensamiento de diseño va a tener esta prueba y error, prueba y error, prueba y error, que lo vuelva permanentemente experimental. Es decir, la capacidad de nunca cansarse en intentar una y otra vez a construir prototipos, plantearse muchas dudas, plantearse hipótesis y poner a prueba cada una de estas. Porque es importante ese nuevo pensamiento donde falla rápido, falla ahora para que esas fallas sean un aprendizaje y no te conlleve muchas pérdidas en el futuro. ¿Qué más? Miren, por favor, todo esto se resume en Design Thinking. ¿Qué significa? Pensamiento de diseño vinculado en 5 etapas. Estas 5 etapas son empatiza, define, prototipa y testea. ¿Qué es Design Thinking finalmente? Son 3 fases. Identificar, es decir, encontrar el problema, prototipar una solución sustentable y testear, es decir, probar si funciona esa solución en el mercado. Permítame mostrarle muchas herramientas para hacerlo. ¿Por qué? Porque creo fervientemente que el diseño es un comportamiento, no un área o un departamento. No necesito crear en una MIPE chiquitita un área de innovación o área de diseño. Necesito que todos se coman esta pastilla y todos tengan modo de diseño, es decir, modo de pensar primero en el usuario antes que la rentabilidad. Y para eso necesito elevar mis cualidades y capacidades de empatizar. Parece muy sencillo,
¿Sabían que empatizar o la empatía se desarrolla a partir de los 2, 3 y 4 años? Cuando nosotros vamos al jardín, no vamos necesariamente para que aprendamos a escribir, a leer. Vamos a socializar y ahí es donde desarrollamos estas habilidades de empatía. La empatía no es simplemente solo ponerse como esta imagen en los zapatos de otra persona. Es sentir desde la otra persona, pensar desde la otra persona, intentar hacer como si tú fueras la otra persona. Y hay algunas herramientas que te permiten hacer eso. Por ejemplo, observación encubierta. Otra, inmersión cognitiva. Otra, mapa de la empatía, camera study. Y todo al final termina en que estas personas puedan encontrar insight. Déjenme comentarles de algunas, no voy a abordar todas, pero sí tal vez las más útiles según mi experiencia. Una de las más importantes, o la más útil y también más sencilla, es el mapa de la empatía. El mapa de la empatía no es otra cosa. El mapa de la empatía nos permite ponernos en los zapatos de los clientes, indicando o observando permanentemente qué hace, qué piensa, qué dice, qué siente sobre todo. Y no es sencillo. Ya voy a hablarles sobre las características de esta herramienta y qué es lo que necesito desarrollar para ponerla bien en práctica. ¿Qué roles tengo que tomar? Porque no es cuestión de que vaya y le diga, oye, ¿por qué no te gusta la leche? ¿Y por qué no te gusta comer dulces? ¿Y por qué todos los días comes pollo frito? No se trata de cuestionar, ojo, no se trata de hacer preguntas y preguntas solamente. Necesito desarrollar diferentes roles. En algún momento seré pues el antropólogo, en otro momento seré el periodista, en otro momento seré un actor para ponerme en el lugar tomaré el lugar de cliente, de vendedor, etcétera. Siguiente fase, definir. Definir es que cuando yo ya he llegado a mi mesa con un montón de información de la fase de empatía, yo pueda tener claridad sobre el problema. Aquí yo ya no estoy dando soluciones, ojo, simplemente estoy categorizando los problemas. El cliente le dolían 1000 cosas, le molestaban 10,000 sobre una empresa, le encantaban 3, pero yo necesito categorizar cuál es el problema real, porque muchas veces el cliente me dice que le duele A, ese es su dolor sentido, pero la enfermedad es C y repercute solo porque está cerca a lo que él piensa. Entonces, definir es una fase clave. ¿Qué voy a hacer esta noche? Entregarles herramientas para cada una de las fases. Una vez que yo enmarqué o encuadré el problema, yo necesito empezar a idear. ¿Y qué es idear? Es poner a jugar el cerebro, es hacer creativo, hacer esta fase bien bonita. Hay una frase linda de Albert Einstein que dice, ¿qué es la creatividad, perdón? Es la inteligencia divirtiéndose. Y la fase de idear conlleva muchos aspectos, porque tú tienes que estar en un espacio, con un equipo, con ganas de hacerlo, o al menos suficientemente estresado para que tus neuroestresores funcionen. Hay personas, por ejemplo, que tienen sus mejores ideas cuando están relajadísimos. Y hay otras personas que tienen sus mejores ideas cuando están estresadísimos. Cada quien tiene que entender su modo y sus nodos de pensamiento.
porque aquellos que están relajadísimos, si los presionan, no va a funcionar. Y aquellos que tienes que darles un poco de seguimiento y tienes que ponerles mucho cortisol en el cerebro, van a tener que actuar de esa manera y desde esa manera. El 75% de personas dice que se le ocurrió algo brillante al despertar. Después de que durmieron una larga noche, despertaron y tuvieron la solución. El 25% de personas dice que lo hicieron en el baño mientras estaban en los servicios. Otro porcentaje por ahí, otro estudio dice que el 50% de personas halló una idea genial o brillante mientras dormía. ¿Quién sabe en qué ámbitos ustedes pueden encontrar esa inspiración? Sea en cual sea, escríbanla, anótenla. Hay diferentes herramientas para esta fase para poder tener un montón de pensamientos. Porque lo ideal no es tener una idea brillante, es tener muchísimas ideas, categorizarlas y escoger la mejor. La fase de idear se caracteriza por tener muchísimas alternativas de solución a la fase anterior. Y puede haber 10 o 20 o 100 maneras de solucionar los dolores de la fase anterior, pero aquí también tiene que ver cuál de esas soluciones es más viable, es tecnológicamente más factible, económicamente más posible o hasta medioambientalmente más amigable. Es decir, nuestro pensamiento no solo tiene que irse por la solución A. La fase de ideación también es una fase donde categorizo mis propuestas de solución. Y para idear tengo como técnicas mapas mentales, visual thinking, customer journey maps. O sea, hay un montón de herramientas. Para luego que encontré la solución clave, me voy a una parte importante que es la de desarrollarlo de la manera más tangible posible. A eso le llamamos prototipado. ¿Y de qué trata? El prototipado normalmente es construir una versión mini de la solución. Construir algo lo más parecido a lo que podría ser el final entregable y probarlo. Acá en prototipar no significa que lo primero que haga es lo que va a quedar. Ojo, porque la fase de prototipado es extensa. Hay muchos lienzos para prototipar. A mí el que más me gusta es el Canvas, no es el Model Business Canvas, sino es el lienzo Canvas de prototipado. Es Mood Board Prototype. ¿Qué significa? Me parece que este es el problema, me parece que este es el mercado que tiene ese problema y me parece que esta es la solución. Hago mi primera fase, hipótesis. Construyo algo y mido y pruebo y digo, ¿le gustó? No, muy grande, muy caro, muy tecnológico, no lo entendieron y entonces recibo feedback del mercado y salto a otra fase, pivoteo 1, pivoteo 2, pivoteo 3 y voy pivoteando según o ajustando según las necesidades del mercado. Eso es prototipar y evaluar, va de la mano. Y muchas veces me preguntan, el design thinking es lineal. Primero empatizo, defino, ideo, prototipo y testeo. No. El design thinking es todo menos lineal, porque muchas veces se me puede ocurrir algo y regreso atrás y digo, ¿quién puede ser feliz con esta solución? O de repente estoy fabricando algo y digo, ¿habrá un mercado para esto? Y vuelvo atrás. O de repente sí entro a empatizar, sigo definiendo, apruebo, ideo y me doy cuenta que no era el producto, que no era el mercado, que no era mi hipótesis correcta y puedo volver atrás
o puedo agarrar algo que ya existe en el mercado y probarlo inmediatamente y encontrar un mercado para eso. Por favor, el design thinking no es lineal. Es todo menos lineal, porque puedo saltar a cualquier parte en cualquier momento, todo con tal de encontrar el producto o el servicio más adecuado a las necesidades, al problema y a la aspiración de un mercado. Cuando yo prototipo, no piensen por favor que prototipar es tener un montón de dinero. ¿Qué voy a hacer? No tengo un laboratorio, tampoco sé mucho sobre apps o programación. ¿Cómo voy a hacer eso? Mejor a que alguien más se vuelva millonario. No es para mí porque no sé nada de tecnología. Muchos alumnos me decían, Miss o Grace, no tengo forma de hacer una app porque no sé nada de manejar una computadora, menos de hacer código para programación. Eso debe ser para los geeks o los genios informáticos, acá al lado que se vuelvan millonarios en la facultad de sistemas. Eso no es cierto. Tú teniendo mucha claridad en el problema y cómo podrías solucionarlo, podrías empezar a hacer un wireframe, podrías agarrar un papel y hacer todo un mapa de solución y entregarlo a un ingeniero de sistemas, a alguien que maneje código, e invitarlo a que sea tu socio. La limitación no es, no tengo plata ahorita para contratar a un ingeniero de sistemas. No, no va por allí. Si de verdad tú crees que has ideado una solución a un problema muy complejo, anda, busca a las personas que puedan tener ese conocimiento que tú no tienes y no necesariamente te van a cobrar por eso, sino tú podrías hacerlos parte de tu empresa. El prototipado, además, no es tener una versión final. Por eso se llama prototipado, porque vas a pivotear una y otra y otra y otra vez hasta ajustar y conseguir algo que le llamamos PMV, Producto Mínimo Viable, que es lo que acepte realmente el cliente. Recuerden que estábamos hace un ratito en la fase de creatividad y saltamos con eso a la fase de invención, pero aún no estamos en innovación. Recuerden que la innovación solo es innovación si es aceptada por el mercado. Si no, se queda en invención. Por eso muchos científicos y muchos inventores se han quedado como tal en inventores y se han muerto pobres porque ese invento no lo adecuaron a las necesidades del mercado ni lo comunicaron de la manera correcta. Por eso no fueron innovadores. ¿Alguien sabe de qué se trata el Viagra? Por ejemplo, ¿no? Digo, yo sé que ustedes no lo usan, pero ¿saben de qué se trata o no lo saben? ¿De qué se tratará el Viagra? No dice esas formas de responder. Es una pastillita que ayuda a un gran problema de la humanidad hasta hace 20 años. Los varones a partir de una edad, no todos, pero los varones en la mayoría de edad adulta mayor, dejan de poder tener esas posibilidades de llegar a sexualmente pues, a la cúspide, ¿no? Y entonces se preguntaban, ¿cuántos varones mayores de 55 años tendrán ese problema? Adivinen, la pregunta era interesante, pero la respuesta mucho más. El 96% de varones tenían ese problema. No era poco. Estamos hablando de varones del mundo entero. Y entonces, ¿por qué nadie hacía nada por resolver ese problema? Viene Pfizer, un laboratorio, y estaba Pfizer estudiando unas pastillas para el dolor del pecho, es decir, para los infartos cardíacos, y en su grupo de control, porque en sus tiempos todavía se permitía hacer pruebas con humanos,
Vienen corriendo los químicos y le dicen a uno de los CEOs y le dicen, algo ha pasado. Esas pastillas que estamos probando para los infartos del corazón no solo sirven para que no se les pare el corazón a la gente, sirve para otra cosa. ¿Para qué? No me explican. No, sí, no. ¿A todos? A todo. 100%, 100%. ¿Y siguen vivos? Siguen vivos. Oh, por Dios. Era un descubrimiento. Ahí no habían empezado por empatizar. Ahí ni siquiera querían resolver ese problema. Ahí habían prototipado para algo y terminó la solución para otra cosa. ¿Qué pasó? Se preguntaron, ¿a cuánto lo vendemos? Alguien dijo, yo creo que podría estar bien $50. Todos dijeron, no, es mucho. Otro levantó la mano de los socios del accionariado y dijo, $200. Todos se rieron. Todos los socios. Dije, ¿quién te va a pagar eso por esa pastilla? Probemos. Si no funciona, la bajamos. No creo, dijo, eso es imposible. Probemos, no perdemos nada. Lanzaron una publicidad que le llaman Treasure, es decir, de intriga, diciendo que iba a salir al mercado algo que jamás había existido y todos estaban a la expectativa. Tanto así que, digamos, lo sacaron a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana no había ni una sola pastilla en las farmacias. La compraron a ese precio. Como ellos habían pagado la patente extendible máxima en Estados Unidos, ninguna otra empresa podía competir con ellos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace un rato sobre océanos rojos y océanos azules? Ahí está su océano azul. Habían descubierto algo que nadie más para un problema que lo tenía casi todo el mundo. Y entonces se hicieron multimillonarios porque nadie iba a poder copiarlos porque habían pagado la patente, siquiera los siguientes 4 años. Iban a ser los únicos que se iban a comer todo ese pedazotote de la torta. ¿Eso qué implica? Que el design thinking y los océanos azules no son lineales, son muy divergentes, muy disruptivos y lo más importante es que tienes que estar muy pendiente de lo que pasa. Por eso ya no tenemos excusas para decir, no, prototipar es caro, prototipar es si yo supiera programación, prototipar me va a llevar mucho tiempo, no se trata de eso. Pero hay un elemento más importante que todo lo anterior, a mi parecer, evaluar de manera correcta. A la gente le cuesta, a los empresarios les cuesta, cuando nosotros hacemos incubación, les cuesta agarrar su prototipo y probarlo, testearlo, e invitarle a la gente, salir al mercado a decir, ¿te gusta, no te gusta? Yo pienso en algunas circunstancias que es por ego, porque todos me dicen, mi producto es único. Nadie más produce como mi producto. No tengo competencia. Y eso es mentira. Lo más bonito es romper el ego y tener la posibilidad de escuchar, por ejemplo, que tu producto no es lo que esperaban, que tu producto está muy caro o que tu producto está muy grande, que no se adapta a la necesidad, porque eso te va a permitir rápidamente pivotear una y otra vez para encontrar un mejor nicho, un mejor producto. Voy a poner un ejemplo bien interesante allí. Unos jóvenes juntaron su platita para abrir un negocio de venta de motos para mujeres que le llaman las Vespas. Esas motos lineales que son muy sencillas para manejar para las mujeres, pusieron 25 motos en la tienda, fue todo su capital, pasó una semana, 2, 3 y no habían vendido ni una Vespa.
Y como ustedes saben, cuando pones todo tu capital en activos fijos y sobre eso viene tu pasivo, que es los alquileres, está súper ahorcado. Mucho más si no hay nada de liquidez. ¿Qué hicieron ellos? Estaban a punto de tirar la toalla porque se venía el segundo mes y sentían que ya no iban a poder seguir con tanto pasivo. Entra un amigo y los saluda y les dice, ¿qué ha pasado? ¿Cuántas has vendido? La miran y dicen, ninguna. ¿Ninguna? ¿Y por qué tu precio está muy alto? No, nuestro precio es igual que la competencia. Es más, tenemos garantía y a nadie le importa. Si se te malogra, te lo arreglamos. Siquiera en los próximos 6 meses tiene garantía extendida. Y aún así no te compran. No, y eso que hemos hecho publicidad, y eso que hemos entrado y hemos hecho nuestra página web, etcétera. Nada, nada. El chico vuelve, los mira y les dice, ¿me podrías prestar una de tus Vespas? Lo mira. Ya, no me la prestes, alquílame. ¿Cómo te la voy a alquilar si esto es para venta? ¿Qué te pasa? Alquílamela, quiero llegar a mi trabajo, hay una huelga y voy a llegar más rápido. Además, con ese tráfico, quizás mañana te la tomo de nuevo. Sí, se ríen, le estás bromeando, ¿qué te pasa? No podemos alquilarla, es para venta. ¿Quién me la va a querer comprar si luego ya tiene más de recorrido? Pruébalo. No, vuelve a los 2 días y le dice, ¿estás seguro? Porque ve de nuevo toditas ahí las Vespas. Ella, no me la alquile, alquílala por Marketplace y ve cuántas personas, al igual que yo, están interesadas por ese producto o ese servicio. Está bien, eso sí puedo hacerle. Lo pone y dicen, se alquila Vespas. No me van a creer, esto es un caso real, ojo, ¿ah? Eran las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde habían 200 personas pidiendo dónde está, de dónde la recojo, yo quiero alquilar una. No podían creerlo. Empezaron a sentarse y dice, pero ¿cómo si la alquilamos? ¿Dónde nos las van a devolver? ¿Qué van a dejar de garantía? Todo eso se llamaba pivotear. Empezaron a voltear la curva de lo que era su modelo de negocio y cambiarlo. Y no fue un éxito, fue un súper éxito. El modelo cambió de venta de Vespas a alquiler de Vespas, pero surgió algo en el camino. La gente que les alquilaba las Vespas les decía, ¿y qué tal si esto te voy pagando un alquiler más caro para luego poderla comprar a plazos? Pero quiero esto, o sea, quiero que esta sea la mía. Rediseñaron de nuevo, hicieron un segundo, un tercer pivotaje y encontraron que ahí estaba la fórmula mágica. Estaban en 2 escenarios, alquiler tradicional de Vespas y venta a plazos tipo leasing, factoring de estos productos. Fue un golazo porque son los pioneros de los alquileres de lo que hoy en día son los scooters, las bicicletas eléctricas, etcétera, etcétera. Muchas empresas han adoptado su modelo de negocio, pero ellos fueron los primeros. Y quien golpea primero el mercado es quien se posiciona y gana el mercado central. Por lo tanto, el tema de testeo muchas veces es muy itinerante, muy iterativo, me implica salir, probar. Ojo, aquí no va a funcionar cuestionarios de preguntas cerradas, aquí no va a funcionar solo tu función de periodista, aquí va a funcionar muchos otros roles, porque lo que quiero es hallar insight de cosas que están funcionando y cosas que no de mi prototipo. Algunas de esas herramientas para conocer qué piensa el cliente sobre mi producto o mi servicio es Focus Group, Cynic Discussion, Day in Life, Side by Side. Quizás para algunos estoy hablando en chino, pero es bien fácil. Cynic Discussion, por ejemplo, es ir a preguntar a personas que jamás comprarían mi producto o que tienen un rechazo casi nato a ese producto o a ese servicio.
Algo así tan loco como preguntarle a una monja por qué no iría nunca a una discoteca. Algo así tan loco como preguntarle a un intolerante a la lactosa por qué no toma leche. Cosas así. Es cada una de estas herramientas tiene como un webinar entero para hablar de una por una. Pero solo resumo esta parte en que no les va a funcionar mucho las investigaciones tradicionales, sino que en testeo necesito que sean mucho más disruptivos y mucho más inteligentes y creativos para entrar al mercado a saber si le gusta o no le gusta a la gente. Por ejemplo, si ya llevo este tema a la fase real, si ustedes me dicen, ¿cómo hago mañana Design Thinking? Por ejemplo, les puedo decir que la fase de empatizar la podemos hacer con un Bayer de 5 minutos, entrevistas de 10 y un mapa de empatía de 10 minutos. Ahí les voy a dejar ya, esta presentación es suya, ustedes la pueden descargar del Facebook de Incuna Lab, porque ahí siempre van a estar todos los materiales que usamos los ponentes. Ella ahí tiene mucho de cómo se hace un valle, de cómo se rellena la información del buyer persona, qué es lo más importante que yo debo definir del perfil de mi cliente promedio, cómo hay veces pensamos que hacer una entrevista es sencilla, abordo a alguien con mi cuaderno de campo, le pregunto y ya no es así. Tengo que prepararme para hacer una entrevista, tengo que prepararme para agarrar un mapa de empatía y llenarlo de manera correcta. Y esa preparación pasa por tomar roles, como les decía hace un momento. El rol tal vez de detective. Ese no es el que va y pregunta, es el que primero busca en toda la red, toda la información de repente hay otros estudios de mercado, qué hace la competencia ahorita, fuentes secundarias, análisis comercial, este detectivo de datos. Luego puedo tomar una mirada de antropólogo. Por ejemplo, yo soy administradora y mi mirada es mucho más pues de un entrevistador, pero los antropólogos me dicen, Grace, yo no puedo ir a cuestionarle a una persona por qué hace o no hace algo. Yo tengo que respetar la naturaleza del ser y observar y valorar sin juzgar. Esa mirada del antropólogo es fantástica. Por poner un ejemplo, yo estaba haciendo un proyecto para evaluar la felicidad en la región Puno con un grupo de docentes o colegas de la universidad de diferentes escuelas profesionales. Y entonces yo me pongo a hacer mi cuestionario para entrar a una comunidad para ver si son felices o no. Y justo estaba una profesora que tiene origen asiático de la universidad y me dice, no, así no se hace. Yo quisiera ir a vivir a esa comunidad y observar si ellos son felices con su día a día. Y yo decía, pues yo no tengo tiempo para eso. ¿Cómo me voy a meter a 3 meses a una comunidad para ver si son felices o no? Esa es la mirada del antropólogo y es válida y es muy buena. ¿Por qué? Porque trabaja en el hábitat natural de la persona o del suceso. Y a partir de qué? De una mirada muy transparente, sin juzgar, sin predefinir ni poner etiquetas. Esa mirada es fabulosa para lo que es design thinking. También puedo hacer el role play, es decir, me disfrazo del cliente y me voy a la competencia para saber cómo vende ese producto que está causando furor. O me convierto en vendedor y estoy en contacto con los clientes para saber qué les gusta, qué no les gusta, por qué no les gusta, etcétera. También puedo tomar ya en un momento el rol de periodista, pero no de ese que pone el micrófono en tu boca y no te deja hablar y si por qué no hizo esto y por qué hizo aquello. No, yo tengo que entender que hay una anatomía del periodista. Acá está, mire. Tengo que presentarme con respeto, explicar de qué se trata mi proyecto, mi producto, buscar ese rapport, esa relación, ese engagement, encontrar cosas en común, hacer storytelling, es decir, contar una historia que pueda aflorar las emociones para que conectemos más y a partir de eso explorar sus emociones reales y empezar a hacer muchos cuestionamientos y contrapreguntas. ¿Qué es una contrapregunta? Me responden algo y decir, ¿y por qué?
O defíneme qué es esto. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, eres un tonto, en mi concepción, tonto puede tener un concepto, pero quizás a la otra persona es la ofensa más grande que le he hecho, entonces tengo que definir qué es para él tonto. O por ejemplo, yo tengo un concepto de lo que es felicidad o desarrollo y la otra persona puede tener otro concepto de lo que es felicidad, otro concepto de lo que es desarrollo. Y entonces le pregunté, defíneme eso, ¿por qué sientes eso? ¿Por qué usas eso? O sea, las contrapreguntas son muy interesantes y tengo que siempre agradecer cada respuesta. Hay algunas pautas, no las voy a explicar una por una, pero para mí es muy importante cuando yo hago investigación respetar los silencios. Si se quedan calladas, le digo, ¿no sabes? No le voy a decir eso. Tengo que entender que ese silencio me dice muchas cosas. Debo afinar mi arte de preguntar y más aún afinar mi arte de escuchar, porque tengo dos orejas y una sola boca. Es decir, tengo casi la obligación de escuchar el doble que hablar. También tengo que buscar vacíos o inconsistencias. Esos silencios también me pueden generar excelentes oportunidades para descubrir cosas o encontrar entre líneas en un gesto lo que no me ha dicho con palabras. Tengo que parafrasear permanentemente, tengo que verificar si se entendió la pregunta o también yo tratar de responder lo mismo que esa persona para saber que él me valida o invalide si lo entendí bien. Tengo que pedir que me aclare ciertas cosas. Tengo que estar atento, como dice Shakira, las caderas no mienten, the hips don't lie, atento a esos signos de incomodidad, de cómo se para, de cómo retrocede, de cómo me mira, de dónde pone las manos en ciertos momentos, para denotar si está cómodo, incómodo, si la pregunta fue muy profunda o fue demasiado simple, etcétera. Pero yo tengo que tener un pensamiento curioso, de escucha efectiva, tratando de cuestionarme muchas cosas. Basado en todo lo que les estoy hablando, se darán cuenta que no es tan sencillo, pero tampoco es algo que no se puede hacer. Miren todo lo que he utilizado en la fase de empatizar. Vamos a la fase de definir. ¿Qué es definir? He llegado con un montón de información de empatizar y ahora me toca encontrar, limpiar toda esa información y encontrar el centro, el corazón del problema. Muchas veces cuando digo, ¿por qué no te llevas bien con ella? Ah, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Eso es la punta del iceberg. Generalmente lo que dice no es el problema. Y entonces tendré que empezar a buscar sus emociones, sus sentimientos, qué evoqué. Definir es importantísimo porque una mala definición podría hacer que encuentre soluciones a un problema que no era el problema. Si yo no estoy preparado para definir bien, es bueno que ubique un equipo. No es bueno sentarse a definir solo. Eso es como una sugerencia. No entren a esta fase solos o solas. Busquen un equipo que sea bien multidisciplinario, porque en esas diferencias de perfil pueden encontrar gran riqueza para definir. Por ejemplo, una de las herramientas más bonitas para definir es este, que se llama el Customer Journey Map o el mapa de experiencia del cliente. Y parece muy complejo, pero en sí es sencillo. A ver, piensen que ahorita tienen hambre y se mueren por comer una hamburguesa. ¿Cuánto tiempo va a pasar desde su necesidad hasta que se compren? ¿Qué cosas van a sentir? No, de repente está haciendo mucho frío. Ay, eso es un disgusto. Pero se acaban de acordar que la señora se los puede traer a la casa. Ah, va a estar llena de felicidad. Y van a buscar en el celular y no encuentran el número de la señora. Otro disgusto. Llaman a alguien, les da el número de la señora. ¡Qué felicidad! Llaman a la señora, no les contesta la primera. ¡Qué disgusto! Les contesta la tercera y les dice que ya no hay. ¡Qué tristeza! Le preguntan, ¿qué más hay? Le dice, pero ¿qué hace?
hay unas salchipapitas que están más buenas que las hamburguesas y vuelvo a estar en un estado de felicidad. Quizás ni siquiera he terminado comiendo lo que pensaba inicialmente, pero paso por diferentes emociones desde que surge la necesidad hasta que cubro la necesidad. Ese es el mapa de experiencia de cliente. Y cuando yo hago mapas de experiencia de cliente, puedo estar muy claro de dónde puedo afinar el servicio para que mi cliente esté feliz. Otra herramienta es una de las que más me gustan a mí y se llama curva de valor. La curva de valor no es otra cosa que hacer una lista de los atributos de por qué compro algo, me gusta algo y encontrar en cada uno de esos atributos cuáles tienen más peso o menos peso hacia mi parecer. Ejemplo, en un hotel, si yo voy a un hotel, viajo a una ciudad y dice, ¿tiene wifi? No, pero si gusta, le puedo dar, pero me tiene que dar 10 soles más. ¿El precio importará? Claro que sí. ¿Que es un espacio limpio y agradable? Sí. ¿Que tenga recepción? Sí importa. O sea, hago una lista de atributos, pero de pronto digo, ¿cuál de estos valoro más o menos? ¿Y cuál de estos, tal hotel, tal hotel, tal hotel, me da en diferentes dimensiones? Cada empresa tiene su propia curva de valor y hay veces la hacen sin entender siquiera qué es lo que más valora el cliente y mucho menos qué es lo que va a valorar de acá a 5 o a 10 años. Y por eso tiene una amiguita que se llama la matriz CREA. De todos esos atributos que yo puedo asignarle a algo, a una empresa, a un producto, debe haber atributos que no me interesan ni un poquito. Entonces, esas empresas podrían eliminar esos atributos y bajar costes. Podría haber atributos que sí son importantes, pero no me significa un cambio en mi percepción si los reducen. Debe haber atributos que yo quisiera que exacerben o aumenten. Y debe haber otras cosas que nadie vio y que al cliente le encantaría tener, pero que hasta ahora nadie se las ha dado. Y esa es una matriz que se llama CREA. ¿Cuál de esos atributos elimino, aumento, reduzco y creo? Ese creo, ese es mi océano azul. Entendiendo que entendí muy bien el problema y le estoy dando algo que nadie más le está dando ni le podría dar tan rápido. Agregarle algo que el cliente no necesita ni te pidió, eso es loco, eso es una tontera. Crear espacios respondiendo a 3 cosas, la necesidad, el dolor y la aspiración es clave. Muchas veces no se entiende esos 3 niveles. Por ejemplo, una necesidad es la alimentación. Digamos que todos en la universidad a las 10 de la mañana salen de sus clases con un hambre increíble, porque el ser humano necesita comer. Esa es la necesidad. Pero ¿dónde viene el dolor? Voy y no hay lo que yo quería. Digamos que yo quería un cevichito dentro de la universidad y no hay. Entonces, ahí está el dolor. Y viene la aspiración. ¿Qué es la aspiración? Como quisiera tener ceviche de mareas en la universidad, la aspiración. Como empresa, ¿cómo diseño algo a medida de un universitario para cubrir su necesidad, calmar su dolor y acercarla a su aspiración? Ese es el escenario de crear, ese es el escenario azul. Otra herramienta viene de la mano de Visual Thinking y es Storyboard. ¿A quién no le gusta leer cómics? ¿Quién no ha visto Spider-Man en cómics con Dorito, que es lo más vinculante a lo que es un cómic? A unas viñetas dibujadas con sus diálogos. ¿Por qué es importante aprender a utilizar esta técnica? Porque me permite entender paso a paso cuál es el proceso de un cliente desde la necesidad hasta cubrir o no cubrir esa necesidad, pasando por dolores, satisfacciones, insatisfacciones. El storyboard
ya no se hace normalmente solo en una hoja. Puedes bajarte o descargarte un programa en tu celular y hacer cuadrículas para dibujar el proceso de servicio de un producto o el proceso de cómo se toman los servicios, digamos, odontológicos. Desde que está tu muela hinchada y tu cachetito hinchado hasta que ya eres feliz con tu muelita nueva o ya aunque sea feliz pero sin dolor, sin muelita. Hay muchas herramientas en internet, se les va a dejar ahí un listado de qué herramientas tomar de la web para poder hacer estos procesos. Si gusta, dicen, no, yo no soy muy tecnológico, váyanse al papel y van a darse cuenta qué bonito y cuántas cosas descubrimos haciendo storyboard de todos los procesos de las necesidades y problemas de los clientes. El sketching, por ejemplo, en la fase de idear, se parece mucho a esto, pero el sketching ya es dibujar procesos completos de soluciones. Es decir, ¿dónde le dolió? ¿Cómo podría resolver ese dolor? ¿De qué le molestó? ¿Cómo reduzco esa insatisfacción? ¿Qué le gustó muchísimo? ¿Cómo sobrepaso ese gusto? Porque lo que quiero es darle un enfoque wow. ¿Qué es un enfoque wow? Sobrepasar las expectativas de mi cliente. Aquí tengo un montón de ejemplos de cómo hacen sketching, wireframe, cómo van intentando solucionar los dolores desde simplemente dibujos. Los prototipos, miren, por ejemplo, hay algunas técnicas, se puede decir, para prototipar. Una de ellas es el autómata turco, que significa cómo haría tal máquina un proceso, pero lo hago yo como humano. Hay otra que se llama el Pinocho, que es construir una versión sin vida del producto. Es decir, a ver, imagínate que esto es una chalina y póntela, o sea, no es una chalina, pero trato de hacer una versión muy parecida a lo que yo quisiera. Puerta falsa, es lo que les decía que hicieron los del Vespa. No tenían ese servicio, pero inventaron que lo tenían por Marketplace para que alguien viera, escuchara, comentara y dijera, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¡Ah! Mira, querían más de 20, 30, 100 personas y no sabíamos. Entonces esa es puerta falsa. Simular posesión es, a ver, yo quiero abrir un negocio de hotelería y voy donde una señora que tenga un hotel y le digo, alquílame tu hotel por un mes y voy a gestionarlo, te voy a pagar, pero voy a probar ahí cómo podría brindar el servicio, cómo poder ajustar ciertos sistemas, protocolos para ver si estoy en la capacidad para hacerlo. O reetiquetar, compro un producto, eso por ejemplo les voy a contar después qué hacen mis artesanas, pero implica que yo compro un producto de una empresa, le quito esa etiqueta, le aumento algún atributo, lo vendo y voy probando si a la gente le gusta eso o no. Tengo muchísimos ejemplos de lo que les estoy hablando. Todo el material lo van a tener, pero en conclusión, yo quiero que lo que se entienda es que Design Thinking no es solo una metodología, sino va por interiorizar el pensamiento de servicio enfocado en el usuario. En otras palabras, te tienes que enamorar de tu cliente porque cuando estás enamorado de lo que haces y del servicio que brindas, tienes la capacidad, como el chapulín colorado con sus antenitas, de visualizar y ser más perceptivo de los dolores y las necesidades. Siempre pienso que cuando alguien está enamorado es mucho más empático de lo que le duele, lo que le molesta, lo que quiere, porque tratamos de agradarlo. Vivir en modo enamorado, pero de tu cliente, es la clave. Quisiera mostrarles para mí cuál de todas las herramientas que hemos hablado funcionan mejor o me gustan más. A mí me gusta mucho el mapa de la empatía, el Customer Journey Map, la curva de valor junto con su hermanita, que es la matriz CREA de la que acabamos de hablar, el Validation Board y el cuadradito y redondo, que es el diseño de propuesta de valor o Proposition Evaluator. ¿Por qué?
porque me permiten acercarme realmente a los dolores sin enamorarme del modelo de negocio que tengo en mente, sino me permiten estar fuera de mi ego, fuera de mi zona de confort, fuera de mis paradigmas de que esto es lo que le gusta al cliente y punto, y me permiten acercarme mucho más al cliente, al usuario y diseñar a medida de él, no a medida de lo que yo creo que le va a servir. Y entender que estas fases, vuelvo a repetir, no son lineales, son súper itinerantes. Hay un señor que es el dueño de IDEO, se llama Tim Brown, que está considerado ahorita como el padre del design thinking, y habla sobre 5 cualidades de las personas que están más predispuestas para pensar como diseñador. Dice, ¿qué tienen en común? Son capaces de generar empatía, disponen de un pensamiento integrador, y a mí me gusta llamarlo glocal. Gustan de la experimentación como método de trabajo, es parte de su vida, de su día a día. Disfrutan mucho del trabajo en colaboración, es decir, tienen un think team, es decir, pensar en equipo. Y tienen siempre una mirada positiva sobre las cosas. Y no se derrotan fácilmente, por más de que no funcione algo, vuelven a probar y son muy optimistas. Vuelvo a repetir esto. El diseño es un comportamiento, no un departamento. No necesitas abrir una área exclusiva de diseño donde haya los súper inteligentes, súper dotados en esa área, de que empiecen a crear cosas fantásticas. No, es algo que debe estar integrado en todo tu equipo. ¿Y cómo lo haces? Ya les dije, desarrollando las habilidades de Think Tank, es decir, piensa en calma, piensa en equipo, piensa en el usuario. Y es mezclar mucho de los dos lados del cerebro lógico y del cerebro abstracto, del cerebro más matemático cuadriculado a un cerebro más artístico. Concéntrense, por favor, y concentrémonos en los seres humanos. Observémoslo, sensibilicémonos ante ellos, seamos empáticos. Por ejemplo, a ver si puedo ponerles un ejemplo muy sencillo de cómo yo desarrollo la empatía, que no la tengo naturalmente formada de niña. Ojo, ya les contaré después por qué. Pero para mí es sencillo dos cosas. Trato a cada alumno en clase como me gustaría que traten a mi hija. Es decir, utilizo la empatía no solo desde mi punto de vista, sino desde mi rol como mamá y madre de una hija. En otras palabras, cada vez que yo llego a una clase, a un salón de clases, pienso en que cada una de esas personas es mi hija. Y entonces actúo como me gustaría que alguien actúe con mi hija. Hay veces soy muy dura, no mala, no ofendiendo a nadie jamás, muy dura para decir las cosas no están siendo correctas, mejor vamos por este camino. Pero también nunca dejo de ser lo más amorosa posible. No dejo jamás de compartir todo lo que sé, porque quisiera que todos los maestros que le toquen a mi hija hicieran lo mismo. Esa es mi forma de generar empatía. Por ejemplo, si alguien trabaja en un banco y ve que la cola que le ha tocado hoy día recibir son de más de 150 personas y piensa, Dios, voy a salir 2 horas más tarde, cómo los odio. Pero, ¿qué pasa si ves en cada persona de esa fila a tu papá, a tu hermana, a tu mamá? Yo no creo que le digas, por favor, mamá, ponte recta ahí, más allá, ponte la cola. No, yo creo que cada persona va a ser especial para ti. Solo cambiando esa forma de ver a las personas y hacerlas parte de ti, ayuda un montón. Cambia tu percepción sobre el servicio y sobre las cosas que puedes hacer. Con eso, no quiero decirles que esto es una cosa romántica de amor a todo el mundo, ojo. Esto trata de diseñar a medida de las personas para que también las empresas crezcan.
Porque si tú estás enfocado en la rentabilidad sin darte cuenta que el primer paso es el diseño de una metodología pensada en el problema y solucionar ese dolor, ese negocio no va a ser sostenible. Sugerencias para terminar y cerrar. Sé práctico y concreto. No busques resultados perfectos. Equivócate todo lo que puedas. Concédete libertad de acción y flexibilidad. Haz visible el pensamiento. Ya habrá algún momento para hacer visual thinking con todos ustedes, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Dibuja, 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 dibuja todo lo que se te venga en mente. Va a ser mucho más sencillo de poder sistematizar y sintetizar. Toma los problemas como un desafío para encontrarles una solución creativa. Cámbiale siempre la palabra de problema a reto y de reto a desafío. Y finalmente, mantén la mente en estado de beta. Es decir, nunca pienses que tienes la solución final. Con esto hemos llegado a cerrar este webinar. Nosotros siempre vamos a pensar que no se tiene nada conocido definitivo, la mente siempre abierta, encuentren su estado más afinado a que sus pensamientos vuelen. Una de las mejores técnicas se llama sleep writing, es decir, tener un cuaderno al lado de la mesa donde duermen, su camita, tienen su mesita ahí, agarren su cuadernito y cuando despierten anoten todas sus mejores ideas, empaticen con todas las personas que puedan, pónganse en los zapatos de las personas que menos sean agradables para ustedes, para que puedan desde ahí de verdad desarrollar la empatía, porque es fácil hacerla con las personas que nos caen muy bien. Y otro punto más importante es, nunca dejan de aprender. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar todos los días, todos los martes y jueves muy pendientes. Hay las personas que llegan desde las 6:50, 6:40. Nosotros queremos ya abrir la sala, pero sabemos que empieza a las 7. Gracias por continuar con esto. La próxima semana es imperdible. Yo morí por la clase del martes, me encantó. El próximo martes y el próximo jueves es imperdible de verdad. ¿Por qué? Porque se viene con ustedes lo mejor de las metodologías y van a entender ya desde el centro los modelos de negocio, los tipos de modelos de negocio. Creo que nuestros conferencistas son internacionales, si no me equivoco, pero siempre tratamos de traer lo mejor para ustedes. Muchas, muchas gracias. Acuérdense que con el 80% de participaciones están obteniendo un certificado internacional y están súper invitados porque a partir de noviembre lanzamos nuestro programa de incubación Equipus. Ya les contaremos más sobre eso. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Gracias a ustedes siempre. Muchas gracias.